Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de aprendizaje. Esperando que estén muy bien, tomando en cuenta los cuidados necesarios para evitar enfermedades en estos momentos de pandemia que estamos pasando. Soy Cinea Benjamín Cruz Alemán, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el programa de formación continua para docentes de educación básica en servicio. A mí me tocó el tema los aspectos del relato. El narrador puede tener una percepción de los hechos distintos de los personajes. A este problema se le conoce el nombre de aspecto. El relato se refiere, dicho a otra palabra, que maneja el narrador en relación con que maneja el personaje. Es el que se emplea para relatar acontecimientos que le suceden a unos personajes que ocupan espacio y tiempo. El narrador tiene la tarea importante en una historia porque se encarga de contar con detalle lo que sabe. Narrar es contar algo, una historia o un suceso o acciones están ordenadas por un eje temporal. Por esto es posible establecer coordenadas y ordenar el relato seguro que contenga un pasado, presente y futuro. Narrador, personaje, visión por detrás. Es el caso del narrador de relato clásico. El narrador sabe más que sus personajes, ve lo que ocurre dentro de las cosas, que sabe lo que piensan los personajes y de lo que estos serían capaces. Saben el pasado de cada una de las criaturas que desfilan en un relato. Veamos este ejemplo sacado de Don Quijote. Y fue a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, a quien en un tiempo anduvo enamorando, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio ello. Llamábase Aldonza Lorenzo. Ya ésta le pareció bien darle un título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdije mucho de lo suyo, vino a llamarle Dulcinea de Toboso, porque era natural de Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, y significa como todos los demás, que a él y sus cosas habían puesto. Don Quijote estuvo enamorado de Aldonza Lorenzo, pero ella nunca lo supo. La llamaba Dulcinea de Tobosco. Hecho que también ella ignoraba. Visión por detrás, típica de la narrativa, hasta que el siglo XX supone un narrador que conoce todo, narrador omnisciente. Visión con el narrador, sabe lo mismo que los personajes. Con uno de ellos se convierte en el centro del relato, empleando una primera tercera. Narrador, personaje, visión con. En este caso, el narrador sabe tanto como los personajes. No pueden darnos ninguna explicación o justificación del acontecimiento antes de que los personajes o personaje mismo. Dice más de lo que sabe algunos personajes, es la perspectiva en el narrador. Personaje, el narrador no dice sino que sabe tal personaje. Es el relato con punto de vista o con campo limitado en la visión. Un ejemplo de la cuesta de las comadres Rulfo. Los difuntos tórricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí siempre fueron buenos amigos. Hasta tontitos antes de morirse. Ahora, eso de que los quisieran en Zapotlán, porque tampoco a mí me querían ahí, y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la cuesta de los comadres no pudieron ver con buenos ojos en Zapotlán. Esto eran los viejos tiempos. Pudimos advertir que el narrador y tragético
sabe que los difuntos tórricos fueron sus amigos, casa que también ellos sabían en Zapotlán. No querían que los habitantes de la cuesta de las comadres, algo que era también el conocimiento de estos últimos. Narrador, personaje, visión desde afuera. En este caso, el narrador sabe menos que cualquiera de los personajes, solo de nos cuenta de lo que ve es lo que oye, pero no nos dice nada o casi nada de las consecuencias de sus personajes. Los ejemplos de este tipo son bastante raros y únicamente los encontramos en la narración del siglo XX, sobre todo en Europa, pero también se nos puede presentar en algunos momentos en la literatura latinoamericana, como en este pasaje de Juan Rulfo. Los pies del hombre se hundieron en lía arena, dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de un animal. Treparon sobre las piedras, engurruñándose el sentir la inclinación. Pies planos, dijo el que los seguía, y un dedo menos le faltaba del dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulano con esa señal aquí así que será más fácil. Se simboliza mediante la fórmula narrador, personaje. El narrador dice menos de lo que sabe. El personaje es el relato objetivo o conductista. Corresponde a la visión desde afuera. El héroe actúa ante nosotros sin que en ningún momento se nos permita conocer sus pensamientos ni sus sentimientos. Aquí les voy a explicar el relato literario. El narrador puede ser protagonista cuando el relato se narra en primera persona. Testigo. El relato se narra por la general en primera persona. El narrador es el testigo de los hechos relatados. Omniscientes. Cuando el relato se narra en una tercera persona, el narrador se sitúa fuera de la historia y se refiere a ella. Omniscientemente, es decir, sabiendo todo sobre los personajes. Observador. Cuando el relato se narra en una tercera persona, el narrador se sitúa fuera de la historia, pero se limita a describir a la acción de los personajes, sin conocedor de sus pensamientos, de sus emociones. En segunda persona, el narrador. El narrador se puede dirigir al protagonista de la historia o bien recurrirá la estructura epistolar. ¿Qué es un relato y sus elementos? El relato es una narración estructurada en la que se presentan sucesos mediante el lenguaje. Los relatos pueden ficcionales o se entiende que el relato se basa en una sucesión isotopia, ayuda a que la lectura sea uniforme. Estructural. En general, los textos narrativos tienen 5 partes: estructura, exposición, acción, ascendente, descendente y desenlace. Así se introducen los acontecimientos, es decir, el tiempo, el lugar, los personajes se presentan, el conflicto central. Acción ascendente. El conflicto se desarrolla en una serie de incidentes que crean suspense e interés. El clímax es un punto de inflexión donde el conflicto es punto más intenso. Característica del narrativo: estructura, estilo, personaje, tiempo y lugar y narrador. Les voy a explicar cada una de ellas. Estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados,
cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Estilo. Un estilo es una combinación predefinida de un tipo de fuente, un color o un tamaño de letra que aplica en cualquier texto. Puede ayudarme a mejorar el diseño, la presentación de tu documento. Personaje. El personaje es una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspectos humanos o los seres conscientes de cualquier tipo que se imagina que existe dentro del universo de obra. Tiempo y lugar es un término que utiliza en la tipología lingüística para describir el orden general de las secuencias de los circunstanciales que aparecen en las oraciones de una lengua, de otros elementos de la oración son irrelevantes para lo que se quiere representar con este ejemplo. Narrador. El narrador es la voz que cuenta y relata sucesos, historias o anécdotas. El relato es una narración estructurada en la que se representa sucesos mediante el lenguaje. Los relatos pueden ser ficcionales o representar personajes o suceso histórico. Se entiende que el suceso histórico se entiende en el relato, se basa en unos sucesos de acontecimientos que, mediante isotopias, ayudan a que la lectura sea uniforme. He estado presente en todos los tiempos y lugares, en todas las sociedades, desde el inicio de la humanidad, y para que sea un relato se necesitan partes, quien relata y quien recibe la información. El relato transmite mediante el lenguaje oral y escrito, lo que nos otorga una dimensión temporal de la vida. La distinción temporal de la vida, la distinción entre los tipos de relatos son la diferencia y sus estructuras, sus pretensiones. Los narradores pueden clasificarse según la persona que utiliza en mayor medida en su narración. La tercera persona, él o ellos. La segunda persona, tú, ustedes, vosotros. La primera persona, yo, nosotras. Primera persona se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista del protagonista o de algún de los personajes involucrados en la historia. En este caso, se habla de narrador interno, es decir, pertenece al mundo imaginario de la narración. Segunda persona, se utiliza para crear un oyente o lector real o imaginario. También se utiliza en los diálogos, pero en este caso no es el narrador quien habla. Tercera persona, se utiliza cuando no se quieren involucrar el narrador en lo que se cuenta. Esto es todo lo que le explicaré en este video, esperando satisfaga sus deseos de aprender y pidiéndote que te quedes en casa debido a la situación que estamos pasando por el coronavirus. Soy Cine Benjamín Cruz Alemán y esta ha sido mi presentación.